Muchas gracias a todos por estar Hola, presentes, hola, bienvenidos. Como ustedes Gracias. saben, hoy día tenemos la clase que va a ser dirigida por Jorge Lazo y vamos a seguir en el mundo antiguo, pero esta vez Jorge nos va a ilustrar acerca de Grecia. Así que, eh, estimado Jorge, bienvenido, todo suyo. Adelante, por Hagamos. favor. Hola Oscar, hola a todos, ¿cómo están los patriotas? Bueno, hay que hacer patria también. Ahí veo el saludo de María Paz, tantas veces que nos encontramos allá en, en la Constituyente. Bueno, también tenemos que prepararnos, ¿no? Prepararnos o reverberar un poco lo antiguo. Pensamos que ahí están, en las raíces, está también encontrarnos un origen común, pero que también nos hace individuos. Vamos a explicar un poquito estos conceptos que vienen de Grecia, ¿no? Así que tengo el honor de hablar de algo que me fascina, me encanta ya hace más de 6 7 años más o menos que vengo estudiándolo, estoy dentro también de una organización, ¿no? Que es Nueva Acrópolis, así que ahí nos empapamos de todos estos elementos culturales que tanto nos gustan, pero que también nos ayudan a acentuar el individuo. Así que ahora vamos a hacer la conferencia de Grecia, que la vamos a dividir en dos partes. Así que vamos a hacer esta primera para que si quedan preguntas, quedan dudas, inquietudes, que esa es la idea, ¿no? Así que remover a lo mejor antiguos recuerdos del colegio, de donde lo escuchamos, ¿no es cierto?, con los mitos y esas cosas. Podamos resolverlas también en lo posible la próxima semana, así que van a ser estas dos tandas y vamos a partir, voy a compartir la pantalla. Bien, ahí ya estamos con este hermoso cuadro de la academia, ¿no es cierto?, que es tan característico de... bueno, no sé si quieren interrumpir entre medio, yo no tengo ningún problema, así que ahí lo vamos complementando. La academia, tenemos a Platón, ¿no es cierto?, con Aristóteles conversando, bueno, en el dibujo completo, en la pintura completa, que si mal no recuerdo es de Miguel Ángelo Buonarroti, ahí vemos a todas las figuras de Grecia, ¿no?, que se despliegan. Y eso es lo hermoso que se pudo llevar esto a cabo, este óleo fue pintado en el Renacimiento, ¿no? Una época muy posterior a lo que fue el acervo cultural y todo lo que nos dejó el mundo de la Magna Grecia. Y se reverbera una y otra vez y encontramos las raíces de nuestra cultura judeo-cristiana o occidental, pero que también es la combinación de muchas otras culturas. Vamos a ir revisando algunas de esos elementos. Como decíamos, es la cultura heredada, ¿no? Esta hermosa impronta que nos entregaron los griegos, que viene desde Egipto, ¿no? Egipto por su cercanía, ¿no? Era algo lejano, tenemos muchos viajes, ¿no?, iniciáticos de griegos que fueron hasta esas tierras, a las tierras de Kem, que vimos la vez anterior. Se recordarán, y que desde ahí esos cultos, ¿no?, de los grandes misterios, fueron muchos los griegos que pasaron por allá, Pitágoras, Tales de Mileto, Platón, Aristóteles, muchos estuvieron en Egipto, ¿no?, porque es la fuente que mejor se conservaba. Tenemos Caldea también, que claro, se conservó un poco, no tuvo la suerte de Egipto o la expansión, ¿no?, civilizatoria que hubo en Egipto, pero Caldea también nos dejó muchas cosas, ¿no?, con la teurgia, la magia, y también aspectos culturales que fueron plasmando en las civilizaciones posteriores. Tenemos los cultos órficos también, que ya vamos a explicar de qué se trata. Es básicamente Orfeo, ¿no? Orfeo es esta figura mítica de la Grecia antigua.
Palabras y conceptos tenemos muchísimos. Si yo les empiezo a recordar solo algunos, ¿no? Como las arpías, ¿no? Las arpías van a ser esas doncellas aladas que tenían en los talones ganchos afilados con los cuales castigaban y también atormentaban. Tenemos a Europa, ¿no? Que era la hija de Agenor, y ella se enamoró, ¿no? de Zeus, perdidamente. Está Morfeo, Morfeo el dios de los sueños, ¿no? Cuando hablamos de irnos a los brazos de Morfeo, ahí tenemos también, estamos llamando a 2500 años atrás en un segundo. Narciso, ese joven hermoso que relatan también la mitología, que menospreció el sexo, ¿no? Y murió por resultado de ello, ¿no? De alguna forma fue víctima de esa exacerbación. Hermes, ¿no? También el sello hermético, cuando hablamos del hermetismo, ser callado, ser más bien reservado. Bueno, viene de Hermes, Hermes como una figura también de alguna forma mistérica, una deidad, un Hermes que transita en distintas partes de la historia y que viene como un Buda, ¿no? Similar a un Buda, un iluminado, a un Christos, que Buda y Christos significan lo mismo. Buda es en sánscrito y Christos está en griego y significa iluminado. Bueno, Hermes también va a ser una suerte de deidad que va a ir pasando por los distintos momentos de la Grecia, así lo creían ellos los griegos. Mentor, ¿no? Que es una palabra que utilizamos en el coaching, en el management, ¿no? Empresarial muchas veces, y que va a corresponder a ese sabio confiable. Entonces lo tenemos incorporado. También están las doctrinas que quedaron a raíz de esta cultura griega. Tenemos algunas acá, por nombrar solo algunas pocas, las epicúreas, ¿no? Que vienen de Epicúreo, que tiene que ver con los placeres, ¿no? Que en algún momento de lo post-socráticos, ¿no? Viene a alimentar ese deseo del ser humano de encontrarse consigo mismo, de no tanto cuestionarse hacia arriba, ¿no? Hacia las cosas del cosmos, sino que a buscar una antropogénesis, ¿no? Un origen humano. Que son momentos también donde se vivió también un despliegue cultural y de crecimiento en distintos saberes. Los estoicos, que ustedes lo han escuchado también, ellos son herederos de toda esa cultura, ¿no? Siglo IV antes de Cristo, más o menos siglo III antes de Cristo, hasta ya posterior siglo II después de Cristo. Los estoicos, no sé si cabe, bueno, en este curso de formación, pero los estoicos tienen también un legado muy importante. Conocemos algunos como, por ejemplo, está Marco Aurelio, ¿no? Que fue emperador, está el mismo Epícteto, que fue un esclavo en esas épocas, y él se sentía liberado del alma, ¿no? Él así lo decía, inspiró con eso, aunque no se conocieron con Marco Aurelio, pero Marco Aurelio, el emperador, leía mucho a Epícteto y se hizo estoico, y también el famoso Senator, ¿no? Que fue también dentro de la alcurnia política, el mismo Séneca, ¿no? Y el neoplatonismo, por cierto, que tiene el nombre ya de Platón y que se reverbera después en otros momentos, que ya lo vamos a revisar también en breve. Pueden fijarse que arriba dice, hay una E y unas letras un poco, ¿no es cierto?, arcaicas de la antigua Grecia, significa Elas. Así se lee, es un Y con dos lambdas, un alfa y termina en una S, ¿no? La S que nosotros pronunciamos como Elas. Elas significa Grecia, ¿no? Que así como ellos. Y desde ahí proviene el nombre de helénico, ¿no? De Elas, alguien que es de la tierra de Elas. Y tenemos una bella imagen de muchos próceres, ¿no? Griegos, algunos de la mitología, otros también reales, que fueron hombres héroes, ¿no? Muchos de ellos. La creencia y cosmovisión. Bueno, tenemos
un enjambre de deidades, tenemos muchísimas. Recordemos también que los griegos también se inspiraron en el mundo egipcio, el mundo que también plasmaba con Persia, y tenían por tanto también explicación a través de los fenómenos naturales, tenían explicación a través de dioses que propiciaban o gobernaban un cierto elemento, ¿no? Y así encontramos, por ejemplo, que ellos también pensaban en que la Tierra era plana y circular, decían, ¿no? Y el centro era el monte de Olimpo, ¿no? Donde estaban todos los dioses, ¿no? Que era la morada de todos ellos. También decían que habían unas razas especiales, superiores, que estaban hacia el norte, que eran los hiperbóreos. Eso lo encontramos mucho en la literatura también más esotérica de Platón, ¿no? Él se refiere a Poseidonis, se refiere a esos momentos como los momentos de una cultura prístina y casi pináculo del desarrollo humano, con estas razas superiores que serían los hiperbóreos, ¿no? Donde había una eterna gloria y también estaban libres de las enfermedades. Tenemos también los cultos, ¿no? Que se hacían a las diosas madre egipcia Isis, que de alguna forma se van tomando también, se van bajando, es la Atenea en Grecia, ¿no? Esa Atenea que va a estar también muy caracterizada en muchas partes de la raigambre cultural de la Grecia antigua. La religión astral, ¿no? Astronómica de los caldeos, que era parte también de la magia y de la astrología que ellos propiciaron, que los griegos también abarcaron. Estas se difundieron, por cierto, muy rápido, ¿no? Por esta forma de pensar de los griegos y de sentir su folclore, ¿no? El folclore como el costumbrismo, y que fueron también muy entusiastas en enarbolarla en ese mundo helénico. Tenían también, bueno, muchas otras creencias, ¿no? Habían deidades, estaba Atlas, por ejemplo, que por castigo tuvo que sostener el mundo, y así van relatando los griegos distintas formas en que es creada, ¿no? La tierra, y obviamente que el centro para ellos era griego, ¿no? De alguna forma tenía esas características. Ahí tenemos a Zeus, ¿no? A Zeus, el gran padre, ¿no? De los dioses, que por su parte también era hijo de Cronos y de Rea. Ellos eran hermanos, Cronos y Rea, ¿no? Que fueron originados por el inicio de los tiempos, ¿no? Y desde ahí viene la cosmogonía, o sea, el origen del cosmos a través de Urano y de Gea. Cronos lo conocemos por tantas similitudes, el tiempo, de hecho hablamos de cronómetro, todo hace alusión a un tiempo más bien mortal, ¿no? En lenguaje más cultista, podemos decir de que está el tiempo de Cronos, que es el tiempo que nosotros conocemos como humano, y hay un tiempo también de Kairos, que es un tiempo al cual nos entregamos, eh, así versaban al menos Homero y Hesíodo, cuando decían, era un tiempo cuando nos entregábamos a los placeres o a cultivar, ¿no es cierto?, la filosofía. Entonces, el origen de todos los dioses, los titanes y los dioses, también ellos compartían con los humanos, eran antropomorfizados, se intentaba dar una imagen muy similar para que también permeara en la sociedad, en las personas, fuera comprensible. Por eso que también todavía es muy plausible elegir a la mitología, elegir todas estas epopeyas griegas, porque son muy clarificadoras y ellas, con ellas fueron fundándose la cultura en la misma Grecia. Hubo, en general, eran cultos locales. Cuando hablamos de Grecia estamos engrosando bastante, porque eran ciudades-estados que guerreaban de cuando en cuando, a veces estaban en periodos de paz donde también participaban en las Olimpiadas,
y teníamos entonces un intercambio cultural, pero también se respetaba mucho lo que eran los cultos locales en algunas ciudades específicas, ¿no es cierto? En Atenas tenemos la Jonia, toda esa zona de distintas ciudades como por ejemplo Esparta, Atenas, ya dijimos, Lampsaco, el Ático, en toda esa zona, en el Ática, perdón, toda esa zona va a haber mucho intercambio, porque además estamos hablando de una zona que es mediterránea, ¿no? Que está todo en torno al mar Mediterráneo, y también era una cultura naviera, ¿no? Y había buen clima, y todo eso propiciaba también que los asentamientos se dieran ahí fácilmente, aunque hay muchos relatos que hablaban de una Atenas muy montañosa, donde era difícil la agricultura, pero ya más cerca, ¿no?, de la parte del mar, ¿no?, cerca de playa, podía darse de mejor manera las condiciones para vivir. Por eso es que también se despliega mucha actividad, y el centro del mundo va a estar en torno a esas zonas. Una religión sin dogmas también cabe mencionar. Hay sacramentos y los rituales no son complejos, sino que todo tiene un ámbito y un ánimo de celebraciones. Los griegos eran muy buenos para las festividades, celebraban a sus dioses, a sus héroes también. El mundo órfico. Esto cuando nosotros hablamos del mundo órfico, hace alusión, por cierto, a Orfeo. Y aquí lo tenemos a Orfeo en este rapto, ¿no es cierto?, de Eurícide, que es su amada que muere, y que él ahí siempre con su cítara, ¿no?, acuesta con su arpa, perdón, eh, da alegría al canto, también muy bueno para las artes, armoniza. Y aquí lo tenemos, ¿no?, con esta figura de que el mundo órfico en la Grecia antigua era muy potente, era en torno a, también era muy, muy místico, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las tesmoforias o cesmoforias, es esa búsqueda, ¿no?, de Perséfone de parte de su madre, ¿no? También tenemos el aspecto mitológico muy fuerte para explicar las cosas, los eventos, ya lo decíamos, y el mito que nosotros estamos haciendo alusión es a Deméter, ¿no?, que extraña un día a Perséfone, su hija, con la cual tenía muy buena relación, y desaparece. Y ella, desesperada, buscándolo por todas partes, no sabe a quién acudir, y le pide entonces la ayuda a Zeus, ¿no?, a través también del mismo Hermes, para que averigüe, para que vea qué es lo que pasa. Y lo que había ocurrido era que se había ido con Hades hacia el inframundo, había sido raptada por él, y bueno, Hermes trata de interceder ante esta pena, ¿no?, esta tragedia que era para la madre, y de tratar de devolverla, ¿no es cierto?, a los brazos de su madre. Zeus le dice, por favor, accede a esto, Hades, tú como dios del inframundo. Había un respeto de Zeus en ese sentido. Y la condición que pone Hades es que cada 6 meses, ¿no?, la mitad del año, pueda volver entonces al inframundo. Entonces está 6 meses con su madre y 6 meses en el infierno, en el inframundo, la verdad. Y esto ejemplifica la agricultura, porque cuando Deméter estaba sin su hija, lloraba desconsoladamente, y venía el invierno, venía el frío, venía en toda la época de no cosecha, ¿no?, donde había también posibilidades de pasar hambre, pero llegaba la primavera, con ello Perséfone era liberada, y los griegos celebraban estas fiestas, ¿no?, que eran las Thesmoforias, donde también le rendían culto a esta fertilidad, que era el poder
¿no es cierto?, seguir cultivando. Todo esto se daba en el siglo VI, estamos hablando de los años 700 antes de Cristo, ¿no? Y vamos a tener mucho acervo en este sentido. También mencionar que los poetas, Homero, Hesíodo, hacían gala, ¿no?, de toda esta cultura, ¿no?, a través de los poemas. Relataban historias, ¿no?, de la creación de los dioses, la creación del mundo, esta teogonía, ¿no?, la que descrita por Hesíodo básicamente era la formación de sueños, ¿no?, o himnos y tanatos, que Thanatos era la muerte. Y hay un acervo muy mistérico, ¿no?, que tiene que ver con la vida y la muerte. Ahí ustedes lo pueden ver. Eso era muy propio de los griegos, ¿no?, incorporarlo en la parte órfica, ¿no?, en esa etapa. Y Thanatos era la zona donde iban los muertos, ¿no?, para no regresar, ¿no? Entonces, estaba muy imbrincado el tema de la reencarnación también, del volver a la vida, ¿no?, aunque después va a ser un poco más sistematizado, ya lo vamos a ver seguramente en la segunda clase con Pitágoras, pero Homero también participaba de esto, otro gran poeta que también se refiere a este tema, y bueno, recoge básicamente tres elementos Homero en ese sentido, ¿no? Que hay un sentido de origen, ¿no?, propiamente tal, que estamos viendo donde que el hombre no es eterno, sino que los dioses tampoco lo son, así que por tanto el hombre mucho menos, y que el origen va a ser el sentido de la generación, ¿no?, porque algo que es eterno no tiene origen, no tiene generación, pero algo que es inmortal sí, ¿no?, sino que tiene un origen, tiene un inicio. Y esto va a ser fundamental posterior, ¿no?, sobre todo con los presocráticos, sobre todo después Platón, que lo va a tomar, ¿no? También Platón no me lo quiero saltar para la segunda parte, pero también ahí tenemos un elemento importante, ¿no?, que está el origen. Reservan eso para los dioses y para los hombres, no hay eternidad, sino que hay una regeneración. Por otro lado, es la conexión entre el hombre y lo divino, ¿no? ¿Cuál es ese conector? Y la conexión es la pistis, dicen los griegos, ¿no?, que es la fe. Ese punto va a ser sumamente importante para poder anclar pensamientos y trabajos filosóficos para ellos, que al hombre lo saquen de su animalidad. Y desde ahí, claro, esa parte interior del ser humano tiene que reconocerse a través de esa conexión con los dioses, que hay un fragmento de divinidad depositado dentro de él, ¿no? Y el otro aspecto es que nosotros seríamos un alma aliento, ¿no?, que es la psique neuma, que hablaban los griegos, donde ahí va a costar identificar un elemento que ellos llaman como el doble etérico, eidolon, que le llamaban ellos en griego, y ese doble etérico, bueno, va a entrar al Hades, ¿no?, para especie como de purgatorio para nosotros, después de la muerte, y que a veces también se va a expresar como el thumos. El thumos como un aspecto sensible, ¿no?, del ser humano, que está dentro de nosotros. Para Aristóteles era más bien el pathos o pathos, ¿no?, como un vehículo de expresión que va a ayudar en este plano para poder alcanzar un conocimiento y una sabiduría mucho más cercano a lo divino, ¿no? Entonces la inmortalidad para Homero, en este sentido, quien da las herramientas a todo el pueblo helénico de esa época, va a ser de vital importancia. Y también era un favor especial de los dioses, por cierto, de este tipo de hombre que puede hacerse merecedor de niveles más altos. Eso pensaban los griegos, ¿no? Es muy hermoso verlo de ese punto de vista, nosotros lo vemos también, por ejemplo, en la religión budista, que es el hombre alcanzando esa iluminación. Los griegos tenían su propia versión de esto.
Otro legado fundamental, ¿no? Que también lo conocemos cuando se estudia derecho, ¿no es cierto? Leyes y matemática y muchas cosas, en la parte de la historia, de la filología, ¿no? El estudio del lenguaje, cómo no reconocer el origen también de estos análisis en el mundo griego, ¿no? Entonces tenemos una triada que es muy importante, que va a trabajar Platón, por cierto, en la República, pero esto también viene de mucho antes, ¿no? Antes de Platón. Él más bien sistematiza la información, como muchos otros, sin restarle genialidad, por cierto, pero se hace la distinción, ¿no? Entre individuo, sociedad y Estado, que también es un legado que tiene su origen, ¿no? A como nosotros lo conocemos, en Grecia. Bueno, el individuo para los griegos antiguos era aquello que subyace, ¿no? Más allá de la persona humana, y que es como el término también lo indica, ¿no? Indiviso, ¿no? Individuo que no se puede dividir, ¿no? Que permanece inalterable, recóndito, de alguna forma también, aunque existan muchos cambios en su exterior, va a permanecer algo, ¿no? Que va a ser ese rasgo inmortal, ¿no? Que en términos simples hoy día diríamos el alma, ¿no? Que es un alma igual que se va trabajando, pero que no muere cuando muere el cuerpo, ¿no? Sino que hay algo que permanece o que va viajando, ¿no? Si es que tomamos un poco las teorías reencarnacionistas que también los griegos abrazaban. Entonces, este individuo va a ser también separado, o sea, va a estar en su composición mínima, ¿no? Pero que también va a tener un acervo cultural, va a tener un contexto, va a tener otros elementos que van a ir adornando, ¿no? Como los rasgos de la personalidad. Pero el alma continúa y el individuo, por tanto, también es un ente que se debe pensar como una unidad, ¿no? ¿Qué es lo que hoy día se piensa eliminar, ¿no? En la corriente neomarxista, ¿no? O postmarxista, intenta desvincular justamente esos elementos, ¿no? Ir separándolos, fragmentándolos a tal punto que sea casi imposible volver a armarlos, ¿no? Que es un poco la lógica también de la deconstrucción. Hoy día también tenemos una tendencia, una pulsión exacerbada también en atomizar, ¿no? Al ser humano. Y es aquí donde los griegos nos dicen que somos una parte que crece, que se desarrolla, pero que no pierde su esencia, ¿no? Y por eso que es importante el individuo en ese sentido, que alcance las altas cumbres a través de un encuentro más mistérico de las cosas, que también se vuelve un ser conciencia, ¿no? Es una dupla, ¿no? De ser conciencia, que solo es individuo aquel que se hace consciente de sí mismo. No por ser, por ejemplo, un perro, ¿no? Que ellos lo ejemplifican bastante bien, un animal no llega a ser individuo porque no tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Y al tener conciencia de sí mismo, entonces también es capaz de aislar el fenómeno, ¿no? El fenómeno no es algo que él mismo es parte, sino que participa, ¿no? Tiene una actuación. El fenómeno es todo lo que nosotros vemos, ¿no? Lo que está afuera, lo que ocurre, ¿no? Que en lo que estábamos mencionando, para los griegos, las cosas se pueden descomponer, pueden cambiar todo, la materia, pero el alma sigue su rumbo. Entonces, por eso que es importante salvar esa pequeña distinción que es entre el individuo, ¿no? Y lo de afuera. Y evitar esas fragmentaciones múltiples que puede sufrir. Luego de esto, ¿sí? Había alguien que había hablado, pero parece que fue accidentalmente. Luego de esto, los individuos también tendemos a formar sociedades, ¿no?
Las sociedades van a ser entonces este conjunto, ¿no?, de individuos que nos relacionamos también con un fin primordial. Eso también es de los griegos, ¿no? Se habla de una sociedad propiamente tal cuando hay una asociación voluntaria de hombres, ¿no? Aquí podemos congregarnos porque queremos mantener un equilibrio, queremos hacer a lo mejor distintas labores, podemos hacer lo que cada uno considera como bueno y eso prestarlo como un servicio, ¿no?, a la comunidad, a la sociedad, como nosotros lo mencionamos. Pero los griegos decían que era de extremada importancia tener dos elementos también en consideración con la sociedad, que es el concepto de la justicia, ¿no?, que es dar a cada uno lo que le corresponde según sus actos y su naturaleza, ¿no? Vamos a jugar sobre eso, y también el concepto de poder, que va a ser la capacidad para realizar cosas. Con eso nos congregamos, con eso hacemos sociedades. Pero no basta para la organización, ¿no? Y para eso, entonces, se le da nacimiento a este constructo que es el Estado, ¿no? Y el Estado, en ese sentido, es una sociedad racionalizada, ¿no? Y esta sociedad tiene que primero, para que encarne el Estado como tal, tiene que encarnar primero la idea de Estado. Aquí ya nos ponemos un poco platónicos, ya vamos a explicar por qué, cuando veamos el mito de la caverna. Es un elemento intelectual el poder juntarnos, hacer un Estado, es un elemento integrador, unificador, que también armoniza y va a anteponer un fin trascendente sobre el personal. Y ahí está la magia de todo esto, que por qué nos congregamos en un Estado que también tiene reglas, instituciones, y tiene una serie de reglas, ¿no?, una serie de elementos que van a constituirlo. Entonces, ver el Estado como un acto místico y filosófico es la cumbre, ¿no?, de la política, ¿no? Una cumbre que esperemos en un momento alcanzar y que, por cierto, también vamos a comentar sobre uno de esos momentos. Se revive entonces con ello los más humildes acontecimientos diarios, ¿no?, cuando estamos pensando en el Estado, los hechos también portentosos que dieron nacimiento a ese Estado. Viene toda la parte cultural, fundacional, que también dio origen a este elemento que es muy constitutivo y que también define a las naciones, como hoy día las conocemos. En esa época hablamos de las ciudades-estado. También va a ser un consejo, un poco con el ideario de un consejo de generales, ¿no?, de sus almas que están ahí impregnadas. Por eso que es tan importante mantener los valores patrios cuando nosotros lo hablamos en nuestro contexto, ¿no?, porque estamos llamando también a todos esos héroes que defendieron en algún momento, porque eso nos constituye como un Estado. En el caso de nosotros, a esa res pública, la cuestión pública, ¿no?, o la república que hoy día nosotros llamamos, ¿no?, porque va a ser un sustento, son las fundaciones de eso que nos caracteriza, que es el, una nación, un país que nos da también cuerpo, origen, reigambres, costumbres y también un acervo cultural. Bueno, los primeros que hicieron gala de estas nomenclaturas, ¿no? Tenemos aquí a Solón de Atenas, ¿no? Estamos hablando del siglo VII aproximadamente, ¿no? Con Solón se dice que era abuelo de Platón, pero no está muy comprobado eso. Él es el creador de la democracia, como nosotros la conocemos. Nosotros tenemos conocimientos de Solón gracias a Plutarco. Es bastante tardío, estamos hablando del siglo I, ¿no?, casi segundo después de Cristo, ¿no? Estamos hablando de 6 siglos después. Entonces, lo que podemos recolectar de Solón
es la fuente más fidedigna es de este extraordinario filósofo, que fue Plutarco, ¿no? Un romano. ¿Quién fue Solón? ¿No? Poco se conoce de Solón y en verdad la figura de él es extraordinaria. Lo que hizo él fue darle nacimiento a la democracia, ¿no? Así de pequeña fue su labor. Él fue legislador, fue un aristócrata, ¿no? Cuando hablamos de aristócrata, viene de la raíz de los aristos, ¿no? De los aptos, ¿no? Y los kratos, los que gobiernan, los aptos para la gobernanza. Desde ahí viene, era un poeta también, fue un árbitro, incluso indagó en el mundo, fue un fisicoi, ¿no? Una persona dada a la cultura herbácea, medicinal, ¿no? Estos griegos eran realmente era un dialectés, ¿no? Que era el mediador. Era parte de los siete sabios de Grecia. Yo les recomiendo que puedan ver también sobre los siete sabios, ¿no? Que van constituyendo, entre ellos Tales de Mileto y muchos más que iban representando a cada ciudad-estado. Había una gran actividad filosófica en él, que la plasmaba también en sus distintas technais, ¿no? Las técnicas que él utilizaba para también hacer política, ¿no? Y hacía también alusiones médicas, como estábamos comentando. Diagnosticaba males de la sociedad, también era casi como bueno, era un experto, más que un curandero, era un experto también, un sanador político. Por eso que la aristocracia lo elige a él en un momento en donde Grecia estuvo muy cerca, ¿no? de caer en manos de una tiranía. Entonces, para salvaguardar esa situación, la aristocracia más rancia, ¿no? de Atenas lo nombra, ¿no? como este dialectés, para que pudiera mediar y que de alguna forma salvara eso. Pero se encontraron con un verdadero reformista, que fue Solón, y empezó a introducir muchas mejoras. También hizo una parametrización de los deberes y de los derechos también de las distintas castas que habían en la sociedad griega. Y eso, por supuesto, que no les gustó a los aristos, ¿no? A esta aristocracia rancia no le gustó, porque era desprenderse un poco más de poder. Por eso que se indica a Solón como el gran padre de la democracia. También allanó bastante con sus trabajos la gobernanza que vendrían posteriores de Clístenes, ¿no? Del mismo Pericles, que ya vamos a comentar sobre él. Entonces, lo que hizo Solón fue extraordinario, también la obra literaria que hizo, sus elegías, hizo elegía a las musas, elegías también a la eunomia, ¿no? Que es el buen gobierno, ciertas cátedras y ciertos preceptos que él estimaba que eran importantes. Y actuó entonces en los tiempos de estos grupos, estos eupátridas, ¿no? Estos grupos de castas, como decíamos en la Grecia, ordenó, y eso fue un gran mérito que también, gracias a ello, evitó un golpe de Estado. Tenemos a Pericles, ¿no? Y a mí yo pongo a Max Huber como un literato de este siglo, del siglo XX, perdón, que se manda un libro que yo lo recomiendo, se llama Pericles el Ateniense, es una novela, nosotros decimos una histonovela, ¿no? Que tiene elementos históricos, pero también es novelado, ¿no? Que es sobre todo el relato de Anaxágoras, que se refiere a las hazañas y a este hombre espectacular de Pericles. ¿Y cuál es el mérito que más se le da a Pericles? Bueno, en el mundo materialista en el cual nos movemos es fácil reconocer la obra, ¿no? Porque fue una obra construccionista, fue una obra arquitectónica la que llevó adelante en el siglo de oro, ¿no? El siglo V antes de Cristo, que fue el siglo de Pericles. Bueno, Pericles empieza todo
todo este avance tecnológico, cultural, él va a contratar a Fidias, ¿no? El gran arquitecto que va a hacer el Pantenón, que va a tener ahí como estrella fundamental a Atenea en el centro y muchos otros relatos, ¿no? De la Grecia clásica, que se va a plasmar en la escultura, en pinturas y en muchas otras expresiones artísticas. Por eso que al mismo Pericles se le habla que fue el gran filósofo, porque gracias a todo ese conocimiento se plasmó belleza. Había un resplandor en la ciudad de Atenas, todos querían vivir en Atenas, ¿no? El mismo Anaxágoras reconocía que él, siendo jonio, ¿no? Él se sentía un ateniense porque amaba esa tierra. Y todos los que estaban en torno a Pericles reconocían una inteligencia, un sentido muy agudo de entender la política, de entender también, era una estratega militar, llevó por supuesto a Grecia a los altos pináculos, ¿no? Se dice que la obra del Partenón habría costado un equivalente hoy día a $1.000 millones, ¿no? Que serían unos 5.000 tarentos, la moneda en ese momento, los tarentos. Para el Partenón y Pericles, bueno, se implicaba completamente. Él iba, participaba con Fidias, y esa era la época de esos gobernantes, ¿no? Una época extraordinaria. Eh, ya nos quisiéramos gobernantes de ese tipo, ¿no? Bueno, también con todo ello hizo que los ciudadanos también participaran, ¿no? Había una democracia en ese sentido, no, nunca del todo, ¿no? Porque entendemos que siempre grupos de poder van a ser los que van a estar ahí más implicados, pero sí que se llevaba a cabo una suerte de una participación activa de la sociedad, ¿no? Y también teníamos el centro intelectual estaba en Atenas, ¿no? Él se rodeaba de grandes, no solo fue discípulo de Anaxágoras, sino que también fue de Zenón de Elea, que también era una figura importantísima presocrática, y los reconoce como sus maestros. Heródoto es otro también, el gran historiador, ¿no? Los nueve tomos de Heródoto, de la historia antigua, no solo de Grecia, sino que del mundo antiguo en general, es una obra maravillosa que, bueno, consta de más de 1.000 páginas, pero las recomiendo que puedan ir leyendo, si los puedan encontrar. Todo este material, felizmente, está ya sin derecho de autor, porque han pasado, creo que son 80 años, y pueden encontrarlo gratuito por internet. Y yo feliz si ustedes me preguntan si es idóneo o si profundiza, si lo sé contestar, yo feliz de poder responder, pero hay mucho material que es muy valioso y que está disponible gratuitamente. Aquí un aviso comercial a lo mejor para Script, que también ahí por $10 al mes uno puede suscribirse y ahí bajar material con un poquito de mejor calidad también. Bueno, es la época de Esquilo, de Eurípides, de los grandes poetas, los grandes dramaturgos que va a tener Grecia. Entonces era una época gloriosa. Datos también que se dicen, más de 20.000 toneladas de mármol habrían sido utilizadas para construirlo. Bueno, y una serie de cosas que daban un garbo, ¿no? Y una gallardía al pueblo ateniense sobre todo, ¿no? Aquí nace el teatro, nace la danza, nacen los festivales de drama sobre todo, ¿no? De drama y la tragedia. ¿Mm? Las representaciones mucho más magnánimas van a ser en la época de Pericles, ¿no? Pero claramente que todo esto trae sus bemoles y claro, vino tanta gente, había tanto intercambio, había tantas cosas, habían guerras también, los pueblos cercanos envidiaban la situación de Atenas, bueno, y todo eso también hizo que este mismo héroe, ¿no? Tuviera un final trágico, como cualquier héroe. Él murió de peste al final, Pericles, pero dejó todo esto increíblemente avanzado. ¿Mm?
Me gustaría reparar también en la valoración que se le da a Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que está también enmarcado dentro de esta época, ¿no? Se le conoce como un conquistador, como una persona, como el mejor de los estrategas. Él fue griego, ¿no? Él fue macedonio, si lo pudiéramos poner un poco más en específico, hijo del gran rey Filipo II de Macedonia. Alejandro fue discípulo de Aristóteles, así que ustedes podrán imaginar que este hombre no solo era un gran militar, sino que también era una persona que había absorbido toda esa cultura, ¿no? La cultura, el misterio de los griegos. Y bueno, claro, es así como a los 13 años él empieza a escuchar al gran Aristóteles y se va transformando el Alejandro que nosotros vamos a conocer después, ¿no? Como este primer monarca universal, ¿no? Que llegó a tener bajo su dominio desde la Jonia, ¿no? En el este, hasta Punjab, que es la India. O sea, realmente fue extraordinaria la obra militar estratégica que hizo Alejandro, y bueno, ha sido alabado por los grandes estrategas, ¿no? Churchill tiene palabras para él, y todos cuantos han sabido de estas pericias, ¿no? De Alejandro. Entonces, Alejandro, como griego también, él va a fundar, sin saberlo, toda una dinastía, ¿no? Que vendría después de su muerte el año 323 a.C., la dinastía Ptolemaica, que va a tener como importancia en el mundo griego la formación de muchas ciudades que se llamaron Alejandría, ¿no? Bueno, no era él, pero que fundadas también inicialmente por Alejandro Magno, pero que va a haber una Alejandría que es la que reconoce toda la historia universal, que es esa Alejandría como el faro del conocimiento, que va a estar en una ciudad que hoy día es el actual Egipto, y que va a ser la Nueva York, la París de esa época. Venían judíos, árabes, persas, griegos, egipcios, de distintas partes del mundo, se congregaban para este conocimiento, ¿no? La gran biblioteca de Alejandría, que tuvo 3 intentos de incendio, en el tercero lamentablemente fue exitoso, ¿no? Se quemó muchas de las obras, pero otras pudieron ser salvaguardadas, y es lo que nosotros vamos conociendo también, ¿no? Así que en esas lides se movía Alejandro, tenía esta ansia de conocimiento, no era meramente un conquistador por ambicioso, que es como de repente lo relatan, ¿no? Las películas de Hollywood o algunos historiadores, sino que hay que rescatar el elemento espiritual que tenía Alejandro Magno, de comprender qué significaba conquistar esas tierras, ¿no? Más allá de la riqueza, también había cultura, había reigambres religiosas, ¿no? Que también se dice se respetaban, ¿no? Como lo hiciera después también el Imperio Romano, hasta antes del cristianismo, pero eh, él era un unificador del mundo, y también así lo llevó a cabo uniendo Oriente con Occidente, ¿no? Que es el gran legado de Alejandro Magno. Por eso que hay que conocer más allá de la batalla. Cuando nosotros vemos una batalla de Alejandro Magno, es también un encuentro que tenemos nosotros cuando examinamos eso, es la relación yo-batalla, cómo yo me veo aspectado con esos elementos psicológicos que están involucrados. Y eso es muy griego. Eso es también parte del análisis que hacía el mundo antiguo griego, que también tomaba Alejandro, tanto como lo intelectual, lo religioso, y se plasmaban todas esas inquietudes. El mito de la caverna
es algo también importante. Nosotros estamos haciendo muy pretenciosamente hablando de Grecia, pero hay elementos que tenemos que ir tomando, tratando de unir. Pero esto es fundamental para entender a los griegos, ¿no? Todo ese mundo antiguo. Seguramente lo vieron en el colegio, les pareció un relato un poco aburrido, no entendíamos esto de una cueva, ¿no? Una caverna, que habían hombres que veían, que no veían. Bueno, lo esencial, esto es todo un libro, ¿no? Dentro de la República de Platón, lo esencial es la separación de comprensión de ver el mundo sensible, que así le llama Platón, con el mundo inteligible. Ambos mundos pertenecen y actúa en él el ser humano. Y el mito de la caverna lo que nos muestra es unos esclavos que están encadenados, que están imposibilitados de poder moverse, de poder incluso hasta hacer algún amago de levantarse, pero cabe la casualidad, ¿no? De aquí el mito, ¿no? De que hay un hombre, de que es capaz de voltearse y de ver de que todas esas figuras que estamos viendo acá son manipuladas por otros. ¿Mm? Cuando se da cuenta de esto, se le rompe la realidad que tenía en ese momento, ¿no? El sol o la luz que él veía, ese hombre, no es más que una hoguera, ¿no? Que es fabricada por el hombre, y se da cuenta de este pseudoengaño, ¿no? En el mundo budista se diría de este maya, de esta ilusión. Entonces empieza a darse cuenta este hombre de que hay otra cosa entonces, de que hay un escape, hay una salida frente a esto. Entonces ese mundo sensible, ¿no? Va a quedar un poco enclaustrado en esa caverna. Pero hay otro mundo al cual accede este hombre curioso, ¿no? Filósofo, ¿no? En las palabras de Platón, que accede a ver la realidad, ¿no? El verdadero sol, la verdadera luz, pero no es capaz de verla directamente porque se escandila, ¿no? Sino que hay una aproximación a esa realidad muy tímida, con mucho cuidado, porque así también el conocimiento tiene que ser entregado de a poco, ¿no? Se da cuenta y nace el filósofo, ¿no? Nace ese filósofo que es capaz de distinguir lo que los ojos ven, ¿no? Con una visión más del mundo de las ideas que habla Platón, el arquetipo al cual se va a postular y de que también va a ser una mera representación, lo material, cosa que también lo van a decir otras religiones y otros movimientos. Y este hombre desciende, ¿no? Nace entonces el filósofo, ¿no? El que se cuestiona, el que ve otra realidad, desciende nuevamente a la caverna y empieza a comentarle a los demás compañeros que no es lo que ellos creen que es. No le creen, le tildan de loco, le tildan de que él tiene que largarse, que tiene que dejarlos en esa realidad, ¿no? Que es lo que pasa con hoy día, con nosotros, ¿no? Que a veces queremos sentir que esto es real, pero cuando se desmembra o se empieza a descomponer, nos llama a una reflexión. Entonces pasa lo mismo, el mismo fenómeno, y desde ahí también, desde ese hombre que se preocupa de que los demás también lo vean, nace el yo político, ¿no? El político que intenta plasmar, servir, ayudar, ¿no? En ese conocimiento, que a ojos de Platón era lo que tenía que ser el político, ¿no? Por tanto, el mito de la caverna nos va a ayudar a, a poder observar lo que realmente es, lo que no cambia, ¿no? Que va a ser ese mundo de los arquetipos, un mundo ideal, ¿no? Que es lo no manifestado, con respecto a lo que sí está manifestado y es maya, es ilusión, que está ahí abajo, ¿no? Y que no todos los hombres tienden a evaluar positivamente o a reconocer esa distinción. Entonces, el mito, ahora tomando y anclándolo a lo que nos compete con nuestra formación politológica, el mito ayuda a mostrar elementos.
Lamentablemente hoy día estamos frente a esta contracultura, a este exacerbar lo material, el hombre por el hombre y nada más. Y eso requiere expulsar el mito, ¿no? Sacarlo de la vida, porque el mito nos va a llevar inexorablemente a tener que vincularnos con algo superior. Y aquí es donde hay una mala comprensión del concepto del mito, ¿no? ¿Por qué hay una mala concepción del mito propiamente tal? Porque nosotros no hacemos la distinción entre lo histórico y y lo mítico, y lo entremezclamos y le damos una mayor valoración a lo histórico, olvidando que el mito es un símbolo, es una forma de explicar ciertos fenómenos, ¿no? Max Weber nos decía, que fue uno de los principales estudiosos, ¿no?, que se acercaron a entender ya la época del capitalismo, ¿no?, la época nuestra, del siglo XX, y ver que habían raíces éticas en en la religión. Él también analizó mucho la mitología germánica, que por cierto tiene muchos elementos de la mitología griega, ¿no?, o greco-latina, antigua, y que habrían favorecido, ¿no es cierto?, esta formación de la ética, ¿no? O sea, imagínense que el mito es educador, el mito es, y la palabra educación viene de educire, de educir, de sacar, ni siquiera es de colocar, sino que de extraer desde la persona que recibe un conocimiento, ¿no?, extrae lo mejor de sí, y el mito tiene esa labor, ¿no? Por eso es que le es muy poco conveniente a la izquierda que el mito se siga hablando de él como un anclaje a la historia y ver las raíces, porque, como decimos, inexorablemente necesito hacer una introspección, ver esa parte divina que tenemos y esa conexión también hacia la fuente divina, ¿no? Entonces, así también nos lo recuerda el mismo Weber, ¿no?, Max Weber, que hay una derogación final de esto, que hay un sacar al mito. Esto ya es un análisis y personal, de que hay una expulsión y hay una obligación de quitar, ¿no? Y a este concepto, que es antiguo, no es algo nuevo, pero tiene un nuevo nombre, es el sentido de la desmitologización, ¿no? Hay un autor chileno que está vivo, ¿no?, que es Joaquín Fermanduáns, que habla también de este concepto de que también, antes de llamarse deconstrucción, era la forma de sacar el mito de nuestra vida propiamente tal, ¿no? Y claro, si tenemos, yo recuerdo el antropólogo, por ejemplo, Fraser, que fue un antropólogo que se refirió a Osiris, ¿no?, a esta figura mitológica que hablábamos del hombre que de la fertilidad que hablamos en la sección anterior, y su fragmentación, ¿no?, porque él fue fraccionado por el hermano Set, ¿no? Eh, Habría sido una siembra, ¿no?, al voleo, prácticamente. Eh, es el lenguaje, ¿no?, que utiliza mucho la deconstrucción, de cosificar las cosas, ¿no? Cuando tiene una impronta mucho más profunda que el mismo hecho físico de la fragmentación, significa la fertilización, ¿no?, esparcida por Egipto, que daba los momentos de mayor caudal, ¿no?, del río Nilo, ¿no?, y toda esa zona en Egipto también se podía desarrollar, ¿no?, en el mundo agrícola. Entonces, cuando tenemos un lenguaje, ¿no?, de historiadores o de antropólogos que se ciñen netamente a lo material, a lo físico, dejando de lado el mito como un ente, como un actor o un trigger, un gatillador de esa búsqueda interna, tenemos a un ser humano escindido, ¿no?, exactamente de la divinidad. Y me gustó como ejemplificador esta imagen que ustedes están viendo, porque es el hombre tratando de superar, ¿no?,
que es un concepto muy deconstruccionista, muy de un Fernando Atria y de esa gente, de superar a la figura de Cristóbal Colón que está ahí, ¿no? A través de un salto en garrocha, ¿no? Un poco de mofa y un poco de burla en esa... Y también metiendo la ciencia como algo exacto, ¿no? De que se puede hacer un cálculo sobre eso. Ese es el gran problema que hoy día tenemos, ¿no? Que también el mundo griego sufre sin saberlo, sin quererlo, pero que hoy nosotros también tenemos que salir en esa defensa, ¿no? Porque es parte de nuestra cultura, porque es parte también de lo que nosotros entendemos como las raíces de toda nuestra república, de la patria, ¿no? Como pater, viene desde allí la raíz, y que es importante que nosotros conozcamos con todo esto lo que nos decía Homero, Hesíodo y tantos otros que nos ejemplificaban la vida cuando todavía la ciencia a lo mejor no sabía con mayores exactitudes lo que pasaba de los fenómenos, pero que hacía que el hombre reflexionara, el hombre entendido como ser humano, reflexionara sobre lo que le pasaba a él y lo que le pasaba también en el entorno. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Espero que lo hayan pasado también como yo. Es muy, muy bello este mundo griego, así que nada, fue un agrado. Si hay preguntas, comentarios, complementos también para debatir, bienvenidos. No sé, ahí, Oscar, te paso la palabra. Muchas gracias, Jorge. María Paz estaba aplaudiendo, yo también aplaudo. La verdad es que fue una estupenda exposición de esta primera parte, ¿no es cierto?, que nos has traído, así que te agradecemos mucho tu presentación, tu exposición. Quiero cederle la palabra a todos quienes deseen formular alguna pregunta, levanten Nada, solamente su... decir, perdón, Oscar, pero que estuvo clarísimo, estuvo muy bueno, muy buena la clase. Gracias, María Paz, muy Sí, generosa. anoté todo lo que más pude porque está muy, muy, muy interesante. Y si Gracias. quieren, si quieren, así como María Paz, expresar algo, por favor siéntanse en la libertad de hacerlo. Y también, por supuesto, de formular algunas preguntas que deseen formular. Yo me quedé con algunas ahí, pero quiero darles la oportunidad a ustedes de que las formulen. Así que levanten su manito electrónica y van de esa forma tomando una posición para ir dándole la palabra y que Jorge pueda ir respondiendo. María Paz, Perdona, perdona Jorge, mi ignorancia en esto, pero quiero preguntar, ¿Alejandro el Grande es Alejandro Magno? Sí, Alejandro Magno, sí, Ah, ya, ya, sí. perdón, El gran conquistador este, que todos ah, conocemos, que escuchamos ahí. eh, Que por cierto, y también no cabe mucho en lo que es Grecia, pero Napoleón también se le tiene, que él quiso imitar, ¿no? A Alejandro Magno. Alejandro Magno. Claro, gran conquistador, ¿no? Bueno, él era corso, ¿no? De una Claro, isla que siempre se la peloteaban entre los italiano, no italianos y era, los franceses. Al final, sí, como casi como una vendetta, él se mete en el ejército francés, ¿no? Él era italiano, ¿no? sí. Y era Bonaparte, así totalmente italiano, pero por circunstancia pasaban a Francia. Bueno, él también quiere imitar a lo que hizo, ¿no? Y Alejandro, también eso no es de un salvaje o un solo estratega militar, ¿no? Como a veces se le pone en Hollywood, sino que también tenía esto cultural. Entonces hay que ver las cosas un poco más allá, y esa es la invitación, de que hay aspectos culturales, hay una psicología también que caracteriza a los grandes conquistadores que tiene que ir más allá, ¿no? Hay una mayor comprensión, queda un poco para el misterio, pero también dentro de sus actos lo demuestran. Pero Alejandro fue el más grande en ese sentido, ¿no? ¿y qué pasó con la biblioteca de Alejandría?
La quemaron, ¿no? Trataron después de revitalizarla, pero después ya fue tomando cuerpo en otras bibliotecas cercanas, en otras ciudades. Algunas volvieron a Grecia, otras se fueron más hacia la parte de Medio Oriente, pero algo quedó de eso. Bueno, el mismo ¿Cuánta información Euclides. quemada? ¿Ah? ¿Cuánta información quemada? Te digo, ya que no. ¿Cuántas? Sí, sí, y estaban mucho había muchos copistas que también estaban ahí que traducían, ¿no? Se dice que la lengua ahí internamente era el griego, ¿no? El griego iba pasando, también los judíos también lo traducían para sí, no, había una cantidad de manuscritos, era enorme, ¿no? Era el sueño de Alejandro, de hacer una ciudad ahí cosmopolita, con su nombre, en una zona mediterránea, ¿no? Como era Alejandría, que hoy día existe, hoy día es musulmana, es algo totalmente distinto, es más caótica, ¿no? Es la segunda ciudad más importante o tercera de Egipto, pero ya no tiene eso que tuvo en algún minuto, Qué tristeza más grande, el ser humano. ser humano, sí. ¿Y alguien desea formular alguna pregunta? Yo me voy a animar a hacer una, Alejandro, perdón, Jorge, espero haberla dado que estaban hablando de Alejandro Magno, Alejandro Magno. me quedé pegado con el nombre, ¿ah? Menos mal que no te dije Napoleón. No, no, Claro. no cabe. No está la Josefina. Claro, José. Oye, Jorge, Sí. mira, no es fácil para mí formular la pregunta, tú con lo conocedor que eres de Grecia y que lo demostraste, espero que puedas traducirla de manera adecuada para que nos ayude a entender de qué forma la filosofía, ¿no es cierto?, que se desarrolla en Grecia y todo su folclore nos ayudan a alcanzar o conocer la esencia del ser humano. No sé si eso es posible para ti expresarlo. Muy difícil la pregunta, porque yo creo que la mejor manera es justamente conociendo la vida de los griegos, cómo ellos la llevaban a cabo. En el próximo capítulo vamos a ver un poco más a fondo de los filósofos más insignes. Lo tenemos reservado para eso, pero sí que yo creo que cuando uno aprende más de los griegos, cuando ve que sus vidas las llevaron muy en consecuencia con eso, ¿no? Cuando uno ve a un Pericles, por ejemplo, que fue un gobernador, ¿cuál es la opinión que tenemos, ¿no? de la política en general? No de nuestros políticos que hoy día están dando la batalla, ¿no? Pero en general la política tenemos una muy mala percepción porque, claro, acude mucha gente que ve un espacio, ¿no? Y no son las mejores personas, muchas veces pasa eso. Pero aquí cuando uno ve a Pericles, ¿no? Que se rodeaba de Heródoto, que fue el gran historiador, ¿no? Que se rodeaba de Anaxágoras, fue discípulo de un gran filósofo, de todos ellos incorporamos también en nosotros, por eso que vemos la historia y yo. Tenemos que ver esa vinculación, cómo nosotros nos situamos con la historia, para poder entender a los griegos y de alguna manera salvaguardar esa cultura, viéndolos cómo ellos actuaron, qué es lo que hacían, cómo era su cosmovisión de las cosas, y que también se plasmaba mucho lo que hoy día llamamos el mérito en los griegos, ¿no? En esa búsqueda, ¿no? Esa investigación, que también era devoción, por otro lado, y otra tercera pata que es el servicio, ¿no? Ellos también, la parte política, la plasmaban de esa forma, ¿no? Ellos querían comunicar, Platón cuando hace estas eh, aseveraciones con respecto a su gran maestro, Sócrates, él quiere dar a conocer al maestro, ¿no? En boca de él, ¿no? Todos los diálogos fueron justamente de esa índole. Conociéndolos a ellos, pienso que es conocer la historia, conocer al hombre también en su contexto, en la historia, en el momento histórico. Solo así podemos entender, creo, la Grecia de ese momento, que hoy día es muy distinta a la Grecia, ¿no?
pero que podemos encontrar también aspectos comunes con nosotros. Y ahí Rodrigo Cox tiene levantada la mano y después vamos a hacer una pregunta de María Luisa que puso en el chat. Adelante, Rodrigo. Gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy interesante la clase. Gracias. Y dan ganas de aprender un poco más, profundizar un poco más. Entonces, te quería pedir si pudieras mandarnos alguna bibliografía. Tú nombraste de Pericles, y yo sé que hay uno de Alejandro Magno, como histonovela, en el caso que a mí me gusta leer, y ese tipo de libros, de histonovela, como decías tú, te agradecería mucho si nos pueden mandar algo, no sé, por el chat. Sí, de todas maneras. De todas maneras, yo creo que la invitación para ver a los griegos es dejarse llevar por su mentalidad y entrar en ese ambiente. Así uno también, yo tengo ese libro físicamente, la Atenas de Pericles, es un libro que uno se vuela, porque dice cómo existió un gobierno así y que estuviera todo en torno a una cultura hermosa, todo hacia lo bello. Así que yo feliz, sí, les voy a dar ahí en el mismo chat, voy a escribir algunos libros con los autores, así que de todas maneras. Un millón de gracias. No, de nada, Rodrigo, gracias a ti. Y María Luisa te pregunta, ¿qué hay en común entre la caída de todas estas grandes civilizaciones antiguas? Le sacamos del tema, pero... No, porque también es parte del ejercicio filosófico a lo mejor. Yo pienso que es la ambición del hombre que siempre termina por venir en el ocaso de... Es una ambición desmedida, materialista, ¿no? con corte firmemente materialista. Y se pierde el aspecto moral, ¿no? La ética, el ethos, ¿no? Las costumbres. Se derogan porque no pasan a ser importantes. Cuando cae el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano es justamente por el excesivo, la excesiva cobranza que hay también, los pueblos ya no estaban dispuestos a seguir pagando a una Roma que estaba lejana, que no tenía nada que ver con la cultura que tenían los pueblos germanos, por ejemplo, para la caída del Imperio Romano de Occidente, que es la primera, ¿no? Por allá por el año 470 y tantos, ¿no? Ahí es donde uno dice, sí, aquí cayó la ambición, ¿no? Una Roma que olvidó también esa conexión espiritual, ¿no? Sino que solamente era para recaudar y seguir ampliando el imperio de manera física, ¿no? Y los imperios que triunfan son porque son imperios en lo espiritual. La usanza de los imperios es poner una iglesia o el pensamiento religioso en un lugar donde ellos conquistaban, ¿no? Esa era la forma de llegar. La primera edificación era lo que nosotros llamaríamos una iglesia, ¿no? En el caso del Imperio Romano. Y ahí empieza a decaer, cuando decae el aspecto espiritual y ese religar. Eso pienso que es lo que tiene en común, ¿no? La ambición, que se va hacia el lado materialista y olvida de lo espiritual. Y sumando a lo que tú dices, junto con ese ambición materialista, empieza a decaer la familia. Y al final, cuando se destruye la familia como núcleo básico de la sociedad, las civilizaciones antiguas tendieron a caer. Pasó con Roma y con muchas otras antiguas. Así que sí. Lo que debemos cuidar hoy día es precisamente la familia, y es lo que la izquierda, ¿no es cierto?, trata de destruir a toda costa. Eso. Así es, muy cierto. Sí. Es verdad. Sí. Oye, ¿alguna otra pregunta? Yo me voy a tener que retirar. Bueno, le damos Así permiso. que muchas gracias, un besito a todos. Oye, Muy bien, muchas María. gracias. Buenísimo. Muchas gracias por la clase. Estas hay que escucharlas de nuevo porque son demasiado buenas, demasiado Sí, estupendas. yo la voy a volver a escuchar de todas maneras, porque me Yo gustó necesito muchísimo. que Oscar
mande. Mi marido estaba buscando a ver si encontraba, aquí lo encontró, un libro que es de, a la Qué persona linda. que todavía no me lo he leído, por si acaso, pero mi marido sí. Se llama El incendio de Alejandría. Yo no sé qué arte, pero mi marido lo encontró muy entretenido. Jean-Pierre Luminet, por si acaso. Lo voy Ajá. a tratar de ver. Después de esta clase tengo que leerlo. El incendio de Alejandría, ese se refiere al final, yo creo, ¿no? Debe ser el final. Ahí está el autor. Jean-Pierre Luminet. Ay, Dios. Bueno, eso es interesante porque ¿por qué trataban de quemar Alejandría? ¿Quiénes trataban de quemarla? ¿No? Bueno, siempre han habido bárbaros, siempre han habido los anarquistas, ¿no? Que no se reconocían como tales, pero que querían prescindir, ¿no? Seguir avanzando sin esa conexión espiritual, porque lo que había ahí era justamente no solo cultura, sino que había un elemento conectivo, ¿no? que tiene el arte, que tiene todo eso que es la belleza, y eso tiene que llevarnos a un arquetipo, ¿no? Eso es algo espiritual. Ay, qué impresionante lo que dijiste que está pasando hoy día, que quieren sacar el alma, o sea, no reconocer el alma, la conciencia, todo lo que dijiste de los griegos. Ellos sí respetaban todas esas cosas y las reconocían y todo. Y hoy día quieren como eliminar eso, es tan absurdo, es que es tan ridículo. Sí, así es José, el Lola, hombre a veces. Lola por ahí en el chat han mencionado 7 sabios que acompañaban a Solón. El Sí. número 7 dice se repite en muchas culturas antiguas. ¿Qué significado tiene? Bueno, Número el 7. 7, claro, el 7 es muy simbólico. Antes se hablaba de los 7 planetas, ¿no? Cuando no se conocían los otros dos, el 7 es un número maestro para muchas culturas. Tenemos los 7 días de la semana, que se asignaban también así, y es muy antiguo, al menos se data desde, al menos de Babilonia, que se utilizaba este número 7. ¿Por qué? Bueno, porque también hay un legado, hay una cosa que también se arrastra, ¿no? El cristianismo también quiere tomar esos elementos de ese mundo antiguo, y como el séptimo día, ¿no? El séptimo día es ese día de descanso, el día es que incluso Dios descansa, ¿no? No dice la Biblia. Por eso se repite. Y habían 7 sabios también, quizás había muchos más, ¿no? Pero también se mantiene lo mistérico de que sean 7. Entre Solón estaba Tales, no sé, todos lo nombramos, estaba Periandro, de una ciudad muy conocida que era Corinto, ¿no? Y que me acuerde, ¿quién más? Es que son personas que no son muy reconocidas después, pero que estaban bueno, en la ciudad, por ejemplo, de Rodas estaba Cleóbulos, ¿no? Y bueno, son 7 sabios, cada uno aportando, y también, ojo, representando las ciudades-estados de Grecia, para hacerla más magnífica, y que no solo redunda porque se monopoliza la discusión de que Grecia está gracias a Atenas y solamente Atenas, y eso no es verdad, ¿no? Tenemos toda la zona de la Jonia que dio nacimiento a culturas como en Samos, donde nació mismo Pitágoras, ¿no? Elea, en toda esa zona, también es muy rico. Así que, de Hipatia, la próxima clase, dice el chat. Sí, bueno, Hipatia, bueno, la reservamos entonces. La reservamos para la próxima, la voy a anotar. Y complementando lo que tú dices respecto del número 7, en la Biblia, por lo menos, el significado del número 7 es lo completo, ¿no? Entonces, cuando se concluye lo perfecto, cuando Dios concluyó, ¿no es cierto?, la creación Sí. concluyó toda su creación, por eso que el 7 en la Biblia representa eso, lo completo y lo perfecto, ¿no? Claro, y en la cábala hebraica también se utiliza, ¿cierto? Los triángulos, ¿no? Opuestos que se unen en un punto que es el séptimo punto de unión, porque las puntas hacen 6, ¿no es cierto? 6 puntas más un punto central que unifica, ¿no? ¿Qué es lo que unifica? A Dios con el hombre, ¿no? Ahí es donde nos encontramos. Y yo tengo una última pregunta, perdona por sacarte el jugo, pero está muy No, entretenido esto. En relación con el mito de las cavernas,
Yo sé que, bueno, esto obedece, ¿no es cierto?, a lo que Platón entendía por ignorancia. Él decía que era porque las personas se fijaban en las apariencias, y estas son las sombras, ¿no es cierto?, que se ven en esta caverna, y más bien dependían de los sentidos para así poder conocer. ¿Qué lecciones podemos sacar de este mito de la caverna que nos quiso enseñar? Bueno, lo fundamental del mito de la caverna es reconocer la dualidad, que nosotros tenemos una parte que afecta a la descomposición, a la mortalidad, ¿no? Que es el mundo sensible, el cambiante de las cosas, y hay una parte que es inmortal, que es el alma, ¿no? Que está dada por lo que no cambia, ¿no? Lo que se mantiene, que es el mundo de las ideas, el arquetipo. Por eso es que se juntan esos dos mundos, nosotros somos parte de esos dos mundos y tenemos que ser capaces de distinguirlos. ¿Y eso para qué? Para reconocer la verdad con mayúscula, ¿no? Que es lo que nos dice Platón. Y la verdad va a estar dada por lo que no cambia. Es muy similar a lo que nos dice también el budismo, ¿no? De reconocer la verdad relativa y una verdad absoluta. La verdad absoluta la vamos a conocer a lo mejor después, en planos superiores, cuando ya no distingamos cosas. Pero la verdad relativa es porque nosotros creemos de que hay una muerte, ¿no? De que hay una... Pero es un paso simplemente. Platón lo que nos quiere enseñar de alguna forma es que nosotros también vivimos entre la ignorancia y la sabiduría y nos movemos con la opinión, ¿no? Y mientras más cercano esa opinión a la sabiduría es porque hemos comprendido mejor esta diferencia entre nuestra parte que cambia, ¿no? Lo físico, y una parte que se mantiene, que es inmortal, como el alma. Eso es lo que fundamentalmente, sí. Muchas gracias, Jorge. Ha sido realmente una clase muy ilustradora. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu preparación, y vamos a estar atentos para el próximo jueves, ¿no es cierto?, a esta misma hora y en el mismo canal, ver la segunda parte de Grecia. Así que muchas Así será, gracias. así será. Y Gracias a ustedes y feliz de hacerlo. Es muy entretenido, a mí me encanta el tema, así que